Tengo 78 años y estoy solo. No del tipo de solo donde todavía tienes gente que llama para preguntar cómo estás. Estoy hablando del tipo de solo donde tu teléfono puede pasar una semana sin sonar, donde la única conversación que tienes es con el tipo del supermercado o la señora que limpia el edificio. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que mi casa estaba llena. Una esposa, 2 hijos, ruido, caos, vida. Ahora vivo en un departamento que es demasiado silencioso. Las paredes están limpias, todo está en su lugar. Y me despierto cada mañana sabiendo que probablemente moriré aquí solo. La gente no habla de esto, de cómo llegas a este punto, cómo una vida llena de gente se convierte en 4 paredes vacías. Pero yo sé exactamente cómo pasó. Pasó porque yo elegí, una y otra vez. Elegí el trabajo, no de una forma obvia. No es que dijera, me importa más mi carrera que mi familia. Nadie dice eso, pero lo demuestras con cada decisión pequeña que tomas, con cada prioridad que estableces sin darte cuenta. Y cuando tienes 20 y tantos, 30 y tantos años, parece razonable, más que razonable, parece responsable. Tenía 26 cuando nació mi primer hijo, Daniel. Recuerdo estar en el hospital, sostenerlo por primera vez y sentir algo que nunca había sentido antes. Amor, sí, pero también terror. Terror de no estar a la altura, de no poder darle lo que necesitaba. Así que trabajé más. Mi razonamiento era simple. Si trabajo más, gano más. Si gano más, puedo darles una mejor vida, mejor casa, mejor escuela, mejor futuro. Y funcionó. En papel, funcionó perfectamente. 2 años después llegó mi hija, Andrea. Para ese entonces, ya había sido ascendido 2 veces. Estaba ganando bien. Mi esposa, Laura, se quedó en casa con los niños. Era el arreglo perfecto, pensaba yo. Ella se encargaba de ellos. Yo me encargaba de proveer, división de responsabilidades. Pero lo que no entendía entonces era que no solo estaba dividiendo responsabilidades, estaba dividiendo mi vida y estaba eligiendo qué lado quedaba con qué. Las primeras señales fueron pequeñas. Daniel dio sus primeros pasos cuando yo estaba en una junta. Laura me llamó llorando de felicidad. Yo le dije, qué increíble, mi amor, mientras revisaba correos. Me perdí la función del Día del Padre en el kinder de Andrea porque tenía que cerrar un contrato. Laura me grabó en video. Lo vi 3 semanas después. Eran cosas pequeñas y me decía a mí mismo que no importaban tanto, que habría más pasos, más funciones, más tiempo. Pero esa es la mentira que nos contamos. Hay cosas que solo pasan una vez. Tu hijo aprende a caminar una sola vez. Tu hija tiene 5 años una sola vez. Ese momento donde te miran como si fueras el héroe más grande del mundo, eso solo dura un tiempo. Y yo lo estaba cambiando por juntas, por presentaciones, por bonos de fin de año. No es que Laura no dijera nada, lo dijo. Los niños te extrañan. Daniel preguntó otra vez por qué siempre llegas cuando ya está dormido. Andrea hizo un dibujo de la familia y no te puso porque dijo que nunca estás. Y yo respondía con lo mismo de siempre. Lo sé, amor, pero esto es temporal. Estoy construyendo algo para nosotros. Cuando cierre este proyecto, todo será diferente. Pero nunca era temporal. Siempre había otro proyecto, otra meta, otro ascenso que estaba justo al alcance. Y Laura dejó de decir algo después de un tiempo. Eso debería haberme asustado. El silencio de alguien que dejó de esperar. Pero yo lo tomé como aceptación, como si ella finalmente entendiera lo importante que era mi trabajo. Ahora sé que era resignación. Los años pasaron rápido. Daniel entró a la secundaria, Andrea a la primaria. Yo seguía trabajando 60, 70 horas por semana, fines de semana incluidos. Cuando estaba en casa, estaba cansado, irritable. Mi cabeza todavía en la oficina. Daniel intentaba contarme sobre su día, y yo lo escuchaba a medias. Andrea quería que jugáramos, y yo le decía, más tarde, princesa, y más tarde nunca llegaba. Laura y yo dejamos de hablar de cosas reales, solo logística. ¿Quién recoge a quién? ¿Qué hay que pagar? ¿Qué está roto en la casa? Éramos compañeros de casa administrando una operación, no una familia. Y yo pensaba que estaba bien. Pensaba que así eran las cosas cuando tienes responsabilidades, cuando eres adulto, cuando provees. Me gradué de la Universidad del Esfuerzo Constante con un doctorado en ausencia justificada. Hubo momentos donde algo en mí sabía que algo estaba mal, como cuando Daniel tenía 12 y le pregunté sobre la escuela y me miró con esa cara de ¿en serio te importa? Y cambió de tema. O cuando Andrea dejó de invitarme a sus eventos escolares, simplemente dejó de mencionarlos. Laura iba sola. O cuando cumplí 45 y me di cuenta de que no sabía cuál era la materia favorita de mi hijo, o el nombre de ese, la mejor amiga de mi hija, pero empujaba esas cosas hacia abajo, las enterraba debajo de plazos y responsabilidades y la narrativa de que lo estaba haciendo por ellos. El problema con esa narrativa es que eventualmente tienes que preguntarte, ¿para quién es realmente? ¿Para ellos o para ti? Porque el trabajo también era fácil para mí. En el trabajo sabía exactamente qué hacer. Había métricas, objetivos claros, feedback inmediato. En casa todo era complicado, emocional, impredecible. En el trabajo era bueno en lo que hacía. La gente me respetaba, me necesitaban. En casa no estaba seguro de que me necesitaran o de que supieran cómo necesitarme. Así que me quedaba donde me sentía competente, donde me sentía valorado, y llamaba a eso sacrificio. Cuando Daniel cumplió 16, le compré un auto nuevo. Costó una fortuna, pero yo estaba emocionado. Pensé que finalmente estaba haciendo algo grande por él. Me agradeció, pero su gratitud se sintió educada, distante, como si le estuviera dando las gracias a un tío que ve una vez al año, no como un padre. Eso me dolió, pero no lo suficiente
para cambiar nada. Andrea también creció. Se volvió callada conmigo. Hablaba con su madre sobre todo. Yo era una presencia periférica en su vida. Y Laura se había convertido en alguien que yo conocía, pero no entendía ya. Dormíamos en la misma cama, pero vivíamos vidas separadas. Cuando cumplí 50, me ascendieron a director regional. Más dinero, más prestigio, más responsabilidad, más tiempo fuera de casa. Le dije a Laura que era el último paso, que después de esto podríamos relajarnos. Ella solo asintió, ni siquiera fingió creerme. Daniel se fue a la universidad cuando tenía 52. Lo ayudé a empacar el auto, cargamos cajas, hablamos de trivialidades, y cuando lo abracé para despedirme, sentí que estaba abrazando a un extraño educado que se parecía a mi hijo. Se fue, y me di cuenta de que nunca lo había conocido realmente. No sabía qué música le gustaba, qué lo hacía reír, qué lo mantenía despierto por las noches. Había estado en la misma casa que él durante 18 años, y era un desconocido para mí. Andrea se quedó otros 2 años, pero tampoco estaba realmente ahí. Pasaba tiempo en su cuarto, con sus amigos, con su madre. Yo era el fantasma de la casa, el que pagaba las cuentas y aparecía a veces para cenar en silencio. Cuando ella también se fue a la universidad, la casa quedó vacía, solo Laura y yo, y el silencio. Un silencio tan pesado que dolía. Intenté, de verdad intenté. Le propuse viajes, salidas, cosas que habíamos hablado de hacer algún día, pero era demasiado tarde. No puedes recuperar 20 años en 2 semanas de vacaciones. No puedes compensar miles de ausencias con flores y promesas. Laura lo intentó también, al principio, pero había demasiado resentimiento, demasiado tiempo perdido. Nos hablábamos como extraños siendo amables, como compañeros de trabajo en un proyecto que ya había terminado. Me retiré a los 64. Finalmente tenía todo el tiempo del mundo. Pensé que ahora sí, ahora podríamos arreglar las cosas, pero Laura no quería arreglar nada. Quería seguir adelante. Me dijo que se había quedado todos esos años por los niños, que ahora ellos eran adultos y que ella merecía vivir lo que le quedaba de vida, no con enojo, sin gritos, solo con una calma devastadora. Se fue 6 meses después, 55 años reducidos a papeles de divorcio y división de bienes. Daniel vino a ayudarme con la mudanza al departamento. Fue educado, eficiente, frío. Le pregunté si podíamos hablar, realmente hablar. Me dijo que tenía que regresar temprano, que su novia lo esperaba. Andrea ni siquiera vino. Dijo que estaba ocupada con el trabajo. Irónico, ¿verdad? Ahora ellos están ocupados, ahora ellos no tienen tiempo. Aprendieron bien. Los primeros meses solo fueron vacío. Pasaba días enteros sin hablar con nadie. Intenté llamar a Daniel, Andrea. Las conversaciones duraban 5 minutos, 10 si tenía suerte. Siempre con prisa. Siempre te llamo después, papá. Después nunca llegaba. Intenté acercarme a Laura. Me bloqueó. No con malicia, solo me bloqueó, porque yo era parte de un pasado que ella estaba tratando de superar. Me enfermé el año pasado. Nada grave. Una neumonía. Pero a mi edad nada es menor. Estuve 4 días en el hospital. Le avisé a Daniel. Le avisé a Andrea. Daniel mandó flores. Andrea mandó un mensaje. Cuídate, papá. Avísame si necesitas algo. Ninguno vino. Y yo no les insistí, porque entendí algo en ese hospital, acostado solo en esa cama. Esto era lo que me merecía, no como castigo, sino como consecuencia. Yo les enseñé que el trabajo era más importante que la presencia, que el dinero podía reemplazar el tiempo, que las promesas de después eran suficientes. Y ahora ellos están viviendo sus vidas, con sus prioridades, con su tiempo limitado. Y yo no estoy en esa lista. ¿Y sabes qué es lo peor? No puedo culparlos, no puedo enojarme, porque yo hice esto. Cada decisión fue mía, cada después que nunca llegó, cada función perdida, cada conversación interrumpida, cada noche que llegué cuando ya estaban dormidos. Construí esta soledad ladrillo por ladrillo y ahora vivo en ella. Hay cosas que aprendes cuando ya es demasiado tarde para usarlas, como que el tiempo no se guarda en algún lugar esperando a que lo uses, se va, y las personas que estaban dispuestas a darte su tiempo eventualmente dejan de estar dispuestas, o que nadie en su lecho de muerte desea haber trabajado más, pero muchos desean haber estado más presentes, haber conocido mejor a sus hijos, haber amado mejor a su pareja, haber dicho sí a la tarde en el parque en lugar de al correo más que podía esperar. Yo tenía todo el argumento lógico de mi lado. Necesitábamos el dinero, necesitábamos estabilidad. Yo estaba construyendo un futuro, pero nunca me pregunté ¿un futuro con quién? Porque al final el futuro llegó y llegué solo, con una cuenta bancaria cómoda, con un currículum impresionante, con premios y reconocimientos empolvándose en cajas y absolutamente nadie con quien compartirlo. Miro fotos viejas a veces, navidades, cumpleaños, vacaciones y casi no aparezco porque siempre era yo el que tomaba la foto o porque no estaba ahí. Mi familia tiene una historia fotográfica y yo soy el espacio negativo, la ausencia documentada. Ahora tengo 78 años y sé que me queda poco tiempo. No soy tonto, mi cuerpo me lo recuerda cada mañana y cuando ese día llegue, probablemente nadie esté sosteniendo mi mano. Probablemente muera como he vivido estos últimos años, solo. No te estoy diciendo esto para que sientas lástima por mí, ni para que me juzgues. Te lo digo porque tal vez tú estás donde yo estuve. Tal vez ahora mismo estás pensando solo un proyecto más, solo este año. Cuando logre esto, entonces sí. Y tal vez piensas que tu situación es diferente, que tu familia entiende, que ellos saben que lo haces por ellos. Tal vez. Pero pregúntate algo. Si murieras mañana,
mañana, ¿qué es lo que tus hijos recordarían de ti? ¿Tu presencia o tu ausencia? Porque puedes darles todo el dinero del mundo, pero no puedes comprar de regreso el tiempo que no les diste. No puedes comprar de regreso las conversaciones que nunca tuviste, los partidos que no viste, las lágrimas que no secaste, los momentos donde te necesitaban y elegiste otra cosa. Yo lo sé, porque lo intenté y no funciona. No hay suficiente dinero en el mundo para comprar de regreso una relación, para hacer que alguien te quiera sentir cerca cuando aprendieron a vivir sin ti. Así que si esto te dijo algo, si hay alguien en tu vida que está esperando tu tiempo y no tu dinero, si hay una vocecita que te dice que te estás perdiendo algo importante, escúchala antes de que sea demasiado tarde, antes de que te despiertes un día y te des cuenta de que ganaste todo lo que pensabas que importaba y perdiste todo lo que realmente importaba. Yo ya no puedo recuperar esos años, no puedo volver atrás y elegir diferente, pero tú tal vez sí, todavía tienes tiempo, úsalo bien, porque el tiempo es lo único que no puedes ganar de regreso, no importa cuánto trabajes.